¿Y qué es lo que vamos a estar hablando hoy precisamente? ¿Qué quiere decir las escrituras con los términos alma y espíritu? ¿Son la misma cosa? ¿Son dos cosas completamente distintas al interior de las escrituras? Eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Cuando hablamos nosotros de la naturaleza esencial del hombre, hablamos, yo les puse a ustedes un ejemplo, clases pasadas, acerca de qué era esencial en una persona y qué no era esencial en una persona. Y yo les hablaba a ustedes acerca de un ejemplo, por ejemplo, el bigote en un hombre. El bigote no hace parte esencial de la persona, porque si se quita el bigote, la persona sigue siendo esa persona. La persona tiene el cabello largo y se lo deja corto, no es esencial. Hablaba de ejemplos aún más radicales. A la persona se le quita un brazo, deja de ser esa persona esencial, no, porque aún ni siquiera las extremidades. Ahora, cuando hablamos de quitarle un brazo es quitarle una parte de su cuerpo, pero ya cuando hablamos de quitarle el cuerpo a la persona, eso sí hace parte esencial de la persona. Yo les explicaba esto cuando les hablaba acerca del pecado y les decía que el pecado no hacía parte esencial en el hombre. El pecado entra en el hombre luego del hombre haber sido hecho. Pero cuando el hombre fue hecho, Dios le entrega una naturaleza material, una parte material y una parte inmaterial. Y eso es lo que vamos a hablar al día de hoy. Ahora, como vamos a abordar y como seminario somos muy honestos, como seminario somos tan honestos a nivel intelectual, que no solo mostramos una cara de la moneda, sino que los hemos acostumbrado a mostrar las diferentes facetas y los diferentes puntos de vista con respecto a los temas que abordamos. Que a veces lo que vemos es que en la iglesia solo se muestra una parte, es muy típica este comportamiento, de que solo se muestra una parte de las cosas y no se muestra toda en general. Debemos mostrar entonces en esta posición lo que piensan muchas personas. Y hay personas, toda la raza humana se puede limitar a estas tres posiciones con respecto a la naturaleza esencial del hombre. Hay personas que piensan que nosotros solamente somos un cuerpo y a eso se le llama monismo. Hay personas que piensan que la persona está constituida por un cuerpo, por un alma y por un espíritu, y eso se llama la tricotomía o tricotomismo. Y hay otro grupo de personas que piensan que solamente el ser humano está compuesto por cuerpo, que es la parte material, y una parte inmaterial a la cual se le puede llamar alma o espíritu. Ese es el movimiento dicótomo o la dicotomía. Ahora, en estos tres aspectos yo quiero dejarles claro algo antes de abordar este tema. Cuando el Señor concibe al hombre, y lo vamos a ver en diapositivas más adelante, cuando Dios concibe al hombre y lo crea con una parte, según las escrituras lo vamos a ver, lo crea con una parte material y con una parte inmaterial. Y sencillamente nombramos esas partes, pero no quiere decir que el hombre, aún el término, ya sea dicotomía o tricotomía, a veces puede llegar a ser peligroso. ¿Por qué? Porque llega a dividir al hombre. Porque en esencia el ser humano, su parte material, no puede vivir separada de su parte inmaterial. Ya esa parte inmaterial sea alma y espíritu, o esa parte inmaterial sea alma o espíritu. A lo que me estoy refiriendo es que cuando el Señor crea al hombre, no se concibe que el cuerpo esté separado de la parte material esté separado de la parte inmaterial, y es por eso que se vuelve tan dramático el castigo del pecado. ¿Cuál es el castigo del pecado? La muerte. Y la muerte es un comportamiento atípico que cuando Dios creó al hombre, no lo creó con la finalidad de que el hombre muriera. El hombre muere es porque el pecado entra en su vida. Y el pecado hace lo inconcebible. El pecado separa la parte material de la inmaterial. Entonces yo quiero que nos hagamos esta idea, porque a veces también es peligroso decir que el hombre tiene dos partes, porque como que se pudiese llegar a la dos partes o tres partes, porque se podría llegar a la idea de que estas partes se pueden separar y es de lo más natural. Y de ahí vienen posiciones
o prácticas como el desdoblamiento, o como poder que una parte de uno esté en un lado y y otra parte en otro lado. Y esto no, o sea, vuelvo y le repito, la muerte fue algo atípico en el hombre. De hecho, fue el castigo del pecado. ¿Y a qué se le llama la muerte? Se le llama a la separación de lo que el Señor había llamado a nunca separarse, que era la parte material del hombre y la parte inmaterial. Ya con esa pequeña explicación que les estoy dando como introducción, a manera de introducción, para que nos cuidemos aún de la manera en que abordamos este estudio, ya se pueden ir dando cuenta que el monismo es completamente descartado a nivel de las escrituras. Pero nosotros vamos a tocar al día de hoy las tres posiciones, qué es lo que contemplan, qué es lo que muestran y hacia dónde apuntan. Tricotomía, entonces vamos a abordar. Se habla de tres elementos en el hombre. En el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. Y supuestamente el espíritu es algo completamente distinto y es aquella parte que adora y ora a Dios, la que se relaciona con Dios. De hecho, cuando yo estudié esta posición, estando en el carismatismo, se hablaba de que en el espíritu estaba la intuición, la comunión y la conciencia. O sea, como el alma tiene ciertas partes, también se decía que el espíritu tenía ciertas otras. La dicotomía habla solamente de dos partes. Un espíritu, que es sinónimo del alma, más el cuerpo. Y el monismo, sencillamente el hombre no puede existir aparte del cuerpo físico. Alma y espíritu son expresiones para la persona misma o la vida de la persona. Esta posición no ignora que en oportunidades en la escritura o en otros libros libros universales, libros antiguos universales, para referirse a las personas se refiriera con los términos almas o espíritus. No sé si ustedes se acuerdan una escena de Titanic, de la película Titanic, donde ya saben que el barco se va a hundir, ya saben que les pegó el témpano de hielo y se van a hundir. El arquitecto del barco le dice al capitán, el barco se va a hundir. Y le preguntan cuántas personas hay en la nave y el capitán responde como 1650 almas, haciendo referencia a las personas. A veces así se expresaban en la literatura universal y en los grandes libros antiguos se expresaban de esa manera. Entonces el monismo ve el término alma o espíritu como expresiones para la persona misma o para la vida de la persona. Y el monismo no contempla la vida fuera del cuerpo. Pero pues esta posición es una posición que no tiene asidero escritural, no tiene asidero bíblico. De hecho, los ateos son monistas. El ateo que no cree que existe Dios, que no cree que existe cielo, que no cree que existe una vida después de la muerte, sino que todo acaba con la muerte, todo acaba con el dejar de latir el corazón, todo termina con el dejar de funcionar el cerebro, todo termina con el marchitamiento de ese ser corporal y de la muerte. Entonces, el ateo obligatoriamente debe ser monista. ¿Cuál es la información bíblica que tenemos al respecto? Porque nosotros vamos a comparar estas posiciones, las vamos a comparar es con la escritura. Nosotros queremos es desentrañar, más allá de nombrarles las posiciones, lo que queremos hacer es brindarles la información bíblica correcta para llegar a una conclusión. Al fin, ¿qué somos? Como seres humanos somos monistas, somos dicótomos o somos tricótomos. Y espero que empiecen a manejar esa jerga, ¿no? Ese modo de hablar. Monismo, dicotomismo, tricotomismo. El hombre es unidad, parte material y parte inmaterial. Y me gustaría que nos quedáramos en esta parte. El hombre es unidad. ¿Y una unidad de qué? De una parte material, de una parte inmaterial. Pero finalmente una unidad. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque el hombre no fue diseñado para que el cuerpo viva sin su parte inmaterial,
ni tampoco para que el alma pueda existir eternamente sin su parte material. Entonces, las escrituras usan alma y espíritu de forma intercambiables. Alma del hebreo nefesh y en el griego psique, que de hecho ahí viene la palabra psicología, que es el estudio del alma, que lo tocaba ayer en el seminario de familia. Y espíritu, que viene del hebreo ruah o del griego neuma. Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma. Y Juan 13:21 dice, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y yo quiero que miremos estos dos pasajes. Porque este pasaje está hablando que el alma se turba, o sea, el alma tiene la capacidad emocional. Pero en el otro pasaje vemos cómo el Señor Jesús habla de que está turbado, que está conmovido, que está triste, que está acongojado, ya no habla de alma, sino dice se conmovió ¿qué? En espíritu. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, si nos estamos dando cuenta, se le está atribuyendo la capacidad emocional en un pasaje al espíritu, y hablo de espíritu con E minúscula. Porque no vamos a hablar, cuando hablemos de la palabra espíritu, y tengo que hacer esta salvedad, cuando hablemos de la palabra espíritu en esta clase, no estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando hablemos de la palabra espíritu, y de hecho, cuando ustedes lean la escritura, para poderle dar una correcta interpretación a la escritura, miren si la palabra que ustedes están leyendo en la escritura está con E mayúscula, porque sería entonces el Espíritu Santo, o está con E minúscula, que sería el espíritu del hombre, ¿ok? La parte inmaterial del hombre. Pues nos estamos dando cuenta, yo acabo de darles a ustedes unas posturas donde les decía que piensa, por ejemplo, el tricotomismo. El tricotomismo piensa que las emociones, la capacidad de pensar y la voluntad del hombre yacen en el alma, más no en el espíritu, porque en el espíritu yace es la capacidad de tener comunión con Dios. Pues acá estamos dándonos cuenta que la escritura, eso suena de pronto muy interesante en la postura tricótoma, pero acá nos estamos dando cuenta que la escritura nos está hablando de que tanto el espíritu como el alma tienen las mismas propiedades de qué, de tener sensaciones y emociones. El paralelismo hebreo, por ejemplo, en Lucas 1 del 46 al 47 dice eso. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Acá vamos a ver dos cosas en este pasaje. En este pasaje nos vamos a dar cuenta, antes de leer lo que sigue, en este pasaje nos vamos a dar cuenta que María está adorando. Dice, entonces dijo María, engrandece mi alma al Señor. Pero ojo, el tricotomismo no dice que la adoración y la capacidad de relacionarse con Dios yace en el espíritu. Entonces, ¿qué hace el alma adorando? Y luego toca y dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Sigue hablando de adoración. Está hablando de una misma actividad. Y es que en la forma de escribir, tienen una figura literaria que se llama paralelismo. Y el paralelismo es que muchas veces decían una misma cosa de diferentes maneras. Una misma cosa de diferentes maneras, y en esta clase lo vamos a ver ampliamente. Vamos a ver ampliamente esto. Y no siempre cuando usan el paralelismo van a usar la letra O. Porque podría decir, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, o mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No, precisamente se llama paralelismo porque es un énfasis en la actividad que está haciendo. Engrandece mi alma al Señor. Y luego lo corrobora diciéndolo de otra manera. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
Hebreos 12:23 dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Apocalipsis 6:9 dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Miren que en este caso está hablando de las personas que fallecieron. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Está hablando de aquellas personas que en su parte inmaterial están con el Señor. También tenemos que considerar esto. En la muerte, las escrituras dicen o que el alma se sale o que el espíritu se sale del cuerpo. Génesis 35:18 dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Está hablando, está aclarando de que al salírsele el alma es cuando se separa la parte material de la inmaterial del ser humano y es que está sucediendo en ese momento, está muriendo. Pero en Primera de Reyes 17:21 dice, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Acá está hablando, si no estoy mal, es Elías, cuando va a resucitar al niño de la vida. Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Es con la parábola donde habla de este hombre que hace muchos graneros porque ve que tiene éxito y él está pensando solamente en esta vida y no en la futura. Y aunque ha acuñado grandes riquezas, el Señor lo llama necio porque esa noche va a ¿qué? Va a morir. Por otro lado, vemos pasajes que hablan de lo mismo, pero refiriéndose al Espíritu. Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Este es el Salmo 31. Y este salmo es mesiánico. Y esto fue lo que el Señor dijo estando en la cruz del Calvario. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Acá está hablando de lo que sucede cuando una persona muere. Una persona cuando muere, su cuerpo vuelve a la tierra y su parte inmaterial vuelve ¿a quién? A Dios, que fue quien lo dio. Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Recibe mi espíritu. Él estaba muriendo. Otro tercer aspecto que tenemos que meditar en cómo la escritura nos habla de estos aspectos es este. Se dice que el hombre es bien cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Un pasaje que es tremendo porque el Señor le está hablando a sus discípulos, Mateo 10, es como Dios, el Señor Jesús diciéndole a sus discípulos el precio que ellos van a pagar por seguirle a Él. Y les está hablando precisamente de que el seguir a Jesús va a causar en ellos persecución y aunque la gente los mate, y mucha gente mientras los mate creerán que están honrando a Dios. Y el Señor les dice, no se asusten, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Un pasaje que ha sido muy mal interpretado, acá hago unas comillas. Un pasaje que ha sido muy mal interpretado porque acá dice, pues, ¿quién puede mandar el alma y el cuerpo al infierno? Pues el diablo. Ah, incorrecto. Acá el Señor lo que le está diciendo es no teman a los hombres, sino teman a Dios, porque finalmente, ¿quién es el que decide quién se va para el cielo, quién se va para el infierno? ¿Quién es el juez de todos los mortales? Dios. Entonces hay que darle una buena interpretación a este pasaje. Ahora, en este pasaje vemos que Mateo se refiere a la parte inmaterial del ser humano como alma. Primera de Corintios 5:5 dice, el tal se ha entregado a Satanás
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Acá está hablando el apóstol Pablo de cómo tratar a una persona que cae en pecado al interior de la iglesia. Hasta acá está hablando de un caso de disciplina eclesiástica. Y está hablando de que esta persona, cuando dice el término, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, está hablando de que el final de la disciplina eclesiástica, que eso también lo dice Mateo capítulo 18, el final de la disciplina eclesiástica es que si esta persona, después de haber hablado con él a sonas, después de haber hablado con esta persona con 2 o 3 testigos, después de haberle dicho a esta persona delante de toda la congregación, y en cada una de esas instancias decirle, mira, estás en este pecado, arrepiéntete, cambia, deja de hacerlo, no se arrepintió, entonces pasaron a la segunda instancia que era con testigos, no se arrepintió y pasó a la tercera instancia, que es decírselo a toda la congregación. Y aún así esta persona no se quiso arrepentir. Entregar a una persona a Satanás es decirle, no vuelva a la iglesia. Una persona que persiste en pecado al interior de la iglesia no puede permanecer en la iglesia, entonces tiene que irse. Si renuncia y se opone a arrepentirse y a vivir como un creyente, sencillamente se le dice a esa persona, usted no debe estar dentro de la iglesia, sino fuera de ella, porque su actuar es el de un pagano, el de un incrédulo. Entonces usted no debe estar en la iglesia, debe estar afuera. Cuando la persona se le quita su membresía oficial de la iglesia local a la que asiste y no se le permite asistir, ese hombre no puede ir a ninguna otra iglesia local eh, que sea bíblica, porque las iglesias locales entre ellas velan porque la disciplina eclesiástica se cuide. Esa persona no puede ir a otra iglesia. Y una persona que está fuera de la iglesia, no voy a tocar temas como los anteriores de que se salió de la cobertura ni nada de esto, no. Pero una persona que está fuera de la iglesia significa que no pertenece al cuerpo de Cristo. Y al no pertenecer al cuerpo de Cristo, sencillamente está como todos los otros incrédulos. ¿A merced de quién? De Satanás, del príncipe de este mundo, que cegó el entendimiento de las personas para que no les brille la luz de Cristo. Eso es entregar una persona a Satanás. Ahora, si esta persona es verdaderamente creyente, esta persona va a volver a la iglesia luego de vivir lo que vive en el mundo y al darse cuenta que esa vida no es la vida que él busca, la vida que él no quiere, y sencillamente esta persona se va a arrepentir y va a volver. Pero entonces acá el pasaje nos está hablando precisamente de esto. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, o sea, su cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Está hablando de una persona que tiene que pasar por ese proceso. Y está hablando de su parte inmaterial. Y esto es maravilloso. Y Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, y de este texto es donde yo me agarro para decirles a ustedes de que el ser humano es la unidad, la composición esencial del hombre, es la unidad de su parte material y su parte inmaterial. Y no hemos sido concebidos para que estas dos partes estén separadas de manera permanente. Tanto es así que nosotros nos vamos a dar cuenta en otra clase, donde vamos a hablar de los estados del hombre y vamos a hablar de que teológicamente a la muerte se le llama el estado intermedio. El estado intermedio es donde ya sean los que se murieron para condenación o los que se murieron para salvación, antes de que el Señor Jesús venga por segunda vez, estas personas están en un estado intermedio. ¿Y cuál es el estado intermedio? Al morir, su cuerpo fue enterrado, fue cremado, etcétera, y van a vivir cierto tiempo solamente en su parte inmaterial. Y a eso se le llama el estado intermedio. ¿Por qué? Porque no es el estado óptimo en el que el Señor ha llamado a que las personas vivan. El estado intermedio es ese tiempo en que las personas que ya murieron, hasta que llegue el juicio final, hasta que llegue la segunda venida de Cristo, hasta que las personas sean resucitadas, ya sea vida o sea muerte, sean juzgadas y unas resuciten, es decir, su cuerpo mortal vuelva nuevamente a ser compuesto. A unos se les dará nuevamente un cuerpo para que mueran eternamente, juntamente con su parte inmaterial, y a otros se les dará un cuerpo glorificado para que vivan eternamente con el Señor. Pero hasta que eso suceda, en el juicio final, en la segunda venida de Cristo, en el caso de los creyentes en la glorificación, antes de que esto suceda, todas las personas que han muerto ya se definió dónde están, o en el cielo o en el infierno, pero allí están solamente con su parte inmaterial, están solamente con su alma, o como estamos dándonos cuenta acá, que son términos intercambiables, con su espíritu.
pero no, escúchenme bien, no están con su cuerpo todavía y por eso a eso se les llama el estado intermedio. Y Santiago 2.26 es maravilloso porque dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, eso es lo que yo quiero que comprendamos el día de hoy. No hemos sido llamados a estar separados de esa parte material e inmaterial. Y el único momento donde estaremos separados, si es que no nos llega, si no somos la generación del arrebatamiento, el único momento en el que vamos a experimentar esa separación es en la muerte. Y es un momento dramático, consecuencia directa del pecado, porque el Señor cuando creó al hombre, no lo creó con el propósito de que el hombre muriera. Y 1 Corintios 7:34 dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Entonces, estamos hablando ahora de textos que llaman a la parte inmaterial espíritu, ya no la llaman alma. 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y este pasaje me parece clave con esta argumentación que les estoy dando. Yo sé que para algunos que están escuchando esta noche esto es nuevo. Yo por mucho tiempo fui una persona tricótoma. Por mucho tiempo fui una persona que estuvo en una posición tricótoma, pero al ver la evidencia de las escrituras, pues caí en cuenta de esta. Y ahora, no se preocupen, ahorita vamos a ir con la argumentación bíblica que tienen los tricótomos para pensar de esa manera. Mucha de ella fueron posiciones que yo tuve por mucho tiempo, pero al ver esta evidencia, pues quedé aterrado. Y uno de los textos que fue muy clave para mí, para determinarme a cambiar mi posición, fue 2 Corintios 7:1. Porque a mí me habían dicho, por mucho tiempo me enseñaron en el tricotomismo, me enseñaron que en esa triada de cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo definitivamente cayó por el pecado original. Y que lo único que permaneció limpio en el ser humano fue el espíritu. Por eso el espíritu es el que se relaciona con Dios, por eso el espíritu es el que busca a Dios, por eso el espíritu es el que de alguna manera nos redarguye y como que nos pica a que oremos y todo esto. Y el alma, en esa posición tricótoma, el alma es oportunista y el alma va a ser o carnal o espiritual, según quien la alimente. Entonces, si la alimenta el cuerpo, será carnal, pero si la alimenta el espíritu, será espiritual. Y primero que todo, esta posición está completamente desvirtuada con este versículo, porque este versículo dice Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de qué, y de espíritu. No que el espíritu era la única parte que había permanecido inmaculada en el ser humano. De hecho, esta posición es muy agradable para los arminianos, porque los arminianos tienen la posición de que el hombre no cayó completamente, que el hombre no está muerto en sus delitos y pecados, sino que está enfermito. Entonces cae como anillo al dedo esa posición de que el hombre no está muerto sino está enfermito, porque solo cayó su alma y su cuerpo, pero su espíritu quedó intacto. Sí, quedó intacto. Y entonces, ¿qué hacemos con estos versículos? ¿Qué hacemos con lo que nos dice el apóstol Pablo de que nos limpiemos de toda contaminación de carne y espíritu? Es decir, este pasaje nos está diciendo que cuando el hombre cayó, cayó completamente. Cuando el hombre cayó y el pecado entró en el hombre, el pecado corrompió no solo la parte material del hombre, sino también la parte inmaterial del hombre. Y no sé si ustedes han caído en cuenta de esto, pero pensamientos como estos, de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno y el alma está en medio de esa batalla de si es espiritual o si es carnal, son verdades a medias de la escritura. La verdad, la escritura sí dice que si alimentamos a la carne, cosecharemos de ella corrupción. Y la escritura dice que si alimentamos al espíritu, segaremos de él vida eterna. Pero es que el pasaje está hablando solo de dos elementos, está hablando de la carne y del espíritu. No está hablando de que haya un alma por allí vagando y buscando y errante, a ver quién la adopta. No, el pasaje está hablando de una parte carnal y una parte espiritual. Y es lo mismo que está hablando este pasaje aquí. Está hablando de que el hombre está compuesto por una parte física y por una parte inmaterial. Y esa parte inmaterial en este pasaje se le llama espíritu. Y si se le llama espíritu, tienen problemas los arminianos que creen en que el espíritu no cayó en el hombre. Porque acá está hablando de pecados del espíritu.
Y dice que nos limpiemos tanto de ellos como los pecados de la carne, es decir, los que cometemos con nuestro cuerpo. Y dice, limpiémonos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces tenemos un suministro aquí de escritura que yo sé que nos está dejando mucho en qué pensar. Cuarto punto, el alma puede pecar o el espíritu puede pecar, que es lo que estaba tocándoles acá. Vamos a ir con más versículos que nos muestren esto. ¿Cómo pueden los tricotomistas explicar que el espíritu pueda pecar? Segunda de Corintios, se los acabo de explicar. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez, no dice del alma, dice de espíritu. La altivez de espíritu. Hombre, el orgullo lo llama un pecado del espíritu. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmo de arrepentimiento del rey David. Está hablando de renueva un espíritu recto, o sea que el espíritu de David en el momento de pecar se torció. Salmo 32:2 dice, bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hablando de alguna manera, lo que dice explícitamente ahí es que en su espíritu no haya engaño. Pero ¿qué dice implícitamente? Que puede haber engaño en el espíritu. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y ahora, hablar de enseñorearse del espíritu, ¿saben cómo se llama en el fruto del Espíritu Santo? Se llama dominio propio, se llama templanza, se llama esa capacidad de dominio porque el Señor está con nosotros. Entonces estamos viendo aquí quinto, todo lo que se dice que el alma hace, también se dice que lo hace el espíritu. Y todo lo que dice la escritura que el espíritu hace, también lo hace el alma. Tiene emociones, Hechos 17:16. Su espíritu se enardeció. Eso lo está hablando la palabra cuando Pablo llega a Atenas y ve a la ciudad entregada a la idolatría y dice que su espíritu se enardeció, o sea, sintió una emoción, sintió ira, sintió celo de Dios. Juan 13:21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, ya se los había leído. Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Nuevamente habla de emociones en el espíritu. ¿Cómo así que el espíritu tiene emociones? Hablemos ahora del intelecto. Marcos 2:8 dice, y conociendo, que el término griego es epiginosco, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Un texto donde está hablando de que el Señor conoce el corazón de las personas. Y si el Señor conoce en su espíritu el corazón de las personas, entonces está hablando de que en el espíritu también hay intelecto, hay conocimiento. Primera de Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Hombre, si espíritu y alma fueran distintos, y si en el espíritu solamente estuviese la intuición, la comunión y la conciencia, y en el alma solamente se hallara la mente, las emociones y la voluntad, entonces debería decir, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el alma del hombre que está en él? Pero dice, sino el espíritu. No vemos que la palabra de Dios haga ninguna diferencia en estos términos, sino que de manera libre los usa de manera intercambiable. Vemos cómo en las escrituras espíritu es sinónimo de alma. El alma, por otro lado, ora y alaba a Dios. El alma se relaciona con Dios. Pero ¿cómo así? Por años me han enseñado que el hombre se relacionaba con Dios era por su espíritu. Pues miremos los pasajes. Salmo 25:1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Salmo 103:1, bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser todo tu santo nombre. Y yo les estoy tocando versículos que ustedes conocen al dedillo. Tal vez versículos que les llevaron a algunos de ustedes a hacerse preguntas, pero preguntas que uno como que no se contestaba porque le daba nervios a uno de pensar de una manera distinta a la que habíamos pensado por tanto tiempo.
Primera de Samuel 1:15, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Es aquí cuando Ana ora al Señor, dice, he derramado mi alma. No que el alma era una oportunista, no que el alma estaba buscando si la adoptaba el cuerpo o el espíritu para ver si era carnal o espiritual. No, acá está hablando de que el alma, sin necesidad de ningún tutor del mismo ser humano, está buscando a Dios, porque nuestra alma y nuestro cuerpo sí necesitan de alguien que los lleve a Dios, y es Dios mismo. Pues que lo que nos enseñaron por mucho tiempo es que dentro del hombre había un elemento que conducía al alma a Dios, y ese elemento era el espíritu del mismo hombre. Y eso es algo aterrador y muy triste. Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová con tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este pasaje se va a convertir en un pasaje muy importante cuando lo veamos citado por el Señor en el Nuevo Testamento y por otras personas en el Nuevo Testamento. Se va a convertir en un pasaje muy importante en el tema que estamos viendo al día de hoy. Entonces, no lo perdamos de vista. Aquí está hablando de amar a nuestro Dios con toda nuestra alma. Tarea que los tricotomistas le habían dado exclusivamente al Espíritu. En conclusión, las Escrituras no apoyan ninguna distinción entre el alma y el Espíritu. Parece que no hay una respuesta satisfactoria para las preguntas: ¿qué puede el Espíritu hacer que no puede hacer el alma? ¿Qué puede hacer el alma que el Espíritu no puede hacer? Mis hermanos, parece que no hay respuesta satisfactoria a estas preguntas. La Escritura no apoya ninguna distinción entre ellas. Pero entonces, ¿qué respuesta damos a los argumentos escriturales que tienen los tricotomistas? Porque al interior de la iglesia hay muchas personas con una posición tricótoma. Entonces, démosle respuesta. Primera de Tesalonicenses 5:23, que es la máxima, o sea, es la mundial. Y el mismo Dios de paz, que os santifique por completo, y todo vuestro ser, acá está hablando del ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ustedes dicen, miren, acá está el pasaje. Y esto es un pasaje que hace parte de las Escrituras, que fue inspirado por el Señor, que fue escrito de manera por revelación por el apóstol Pablo. ¿Cuál es la respuesta entonces que le podemos dar? ¿Estaba hablando de 3 partes en el hombre? No, la respuesta es acumulación de sinónimos para recalcar algo. Mateo 22:33. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Miren, vuelvo a citar el texto de Deuteronomio, pero ahora citado por Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Quiere decir esto que el alma es algo aparte de la mente y del corazón? ¿No les acababa de decir que por mucho tiempo nosotros creíamos que en el alma estaba la mente, las emociones y la voluntad? ¿Acaso la palabra corazón no es una palabra donde casi siempre estamos asociándola con los sentimientos, con las emociones? Y la mente no es algo que supuestamente está dentro del alma. De hecho, dentro del alma no está la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor Jesús cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? O sea, ¿cuántas partes le sumamos? O sea, ¿tenemos que contar el corazón fuera del alma? ¿Y tenemos que contar fuera del alma a la mente? No, sencillamente es la acumulación de sinónimos para recalcar algo. Marcos 12:30 dice, amarás al Señor. Marcos todavía se pone más enfático, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, ¿cuántas partes tiene el hombre entonces? Si seguimos ese principio de interpretación, de que yo tengo que separar cada vez que dice y en la Biblia para sumarle una parte más a la esencia y al ser del hombre, porque Tesalonicenses dice y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ahí está diciendo que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Pues si seguimos esa regla de interpretación,
Entonces miren todas las partes que componen al hombre entonces, porque ese I las está diferenciando y está diciendo que una es diferente a la otra, porque esa es la pelea. Ahí dice y, en Tesalonicenses dice y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese y quiere decir que es diferente el alma del espíritu. Pues sí, vamos a seguir ese principio de interpretación. Entonces, según Marcos y lo que leímos en Mateo y lo que hemos leído en Deuteronomio, el hombre está constituido por corazón, alma, mente, fuerza, espíritu y cuerpo. El hombre vendría a no ser ni dicótomo ni tricótomo, ni di, ni tri, sino penta. 5, 6 partes formando al hombre. Pues así no son las cosas, esa no es la manera de interpretar la escritura. Pablo no está diciendo que el alma y el espíritu sean entidades diferentes, sino que sea como sea que llamemos a nuestra parte inmaterial, desea que Dios siga santificándonos por completo para el día de Cristo. Eso es lo que quiere decir Tesalonicenses. Eso es lo que quiere decir Tesalonicenses. Hebreos 4:12 es un ejemplo que también la gente usa, los tricótomos usan para decir que estamos compuestos de alma, espíritu y cuerpo, porque Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No dice acá, bueno, acá está como tenaz. Pero nosotros debemos leer ese texto como literal. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando estaba hablando de que la espada de Dios? Porque acuérdense que acá el tema fundamental de Hebreos 4:12 no es la esencia del hombre, sino que la idea principal de Hebreos 4:12 es el poder que hay en la palabra de Dios. De hecho, ayer la usé en la clase de padres. Ese es el énfasis, está hablando de que la palabra de Dios llega donde otra no llega. Y en ese orden de ideas, ¿se podrá partir el alma del espíritu? El escritor está hablando de la efectividad de la palabra del Señor en nuestro ser. Pues de ella no está escondido nada. Está hablando de eso, de que nada puede estar escondido a la palabra de Dios. Todas las cosas son evidentes, todas las cosas son expuestas, todas las cosas son diáfanas ante la palabra. Eso es lo que está diciendo las escrituras. No está diciendo que el alma y el espíritu se puedan separar. En conclusión, ningún argumento tricotomista ofrece una evidencia concluyente que pueda superar el amplio testimonio de las escrituras que muestran que los términos alma y espíritu son con frecuencia intercambiables en todos los casos y usados como sinónimos. Ahora, ¿cuál fue el origen de la tricotomía? La concepción tripartita del hombre se originó con la filosofía griega, que concebía las relaciones entre el cuerpo y el espíritu del hombre en base a la analogía de las relaciones existentes entre el universo material y Dios. Se pensaba que así como estos últimos solo podían entrar en comunión entre sí por medio de una tercera sustancia o de un ser intermediario, los primeros solo podían entrar en una relación vital entre sí por medio de un tercer elemento o intermediario. Esto es el alma. O sea, la única forma en que se pueda relacionar el cuerpo y el espíritu era a través del alma, permeados totalmente por las ideas filosóficas griegas. Me llama también la atención cuáles son las implicaciones que tienen ser tricótomos. Los tricotomistas podrían llegar a despreciar todo lo que no sea espíritu en nuestro ser. Porque como se anda hablando de que en el cuerpo hay algo que, en el ser humano hay algo que es bueno y algo que es malo, entonces se llega a decir que, bueno, entonces lo espiritual en el hombre es bueno y lo material, lo carnal, es malo. Entonces, se puede llegar a despreciar. La tricotomía puede también, y esto de despreciar todo lo que no sea espíritu en nuestro ser, es llegar a una despreciar nuestro cuerpo. Y es que a veces todavía, no sé si les pasa a ustedes, ojalá ahorita en el momento que tengamos preguntas o aportes,
ustedes me ayuden a ver si son ideas mías, que no lo creo, pero díganme si no que uno tiene la idea de que el pecado está en nuestro cuerpo, de que lo que lo lleva a uno a pecar es nuestro cuerpo. Tenemos esa idea, pensamos que es esta carne y estos huesitos los que nos llevan a pecar. Pues no, lo que nos lleva a pecar no es esta carnita y estos huesitos. Lo que nos lleva a pecar es todo nuestro ser. Hay gente que dice, no, es que son los deseos de los ojos. Sí, los deseos de los ojos, pero también habla de los deseos de la carne y habla de los pecados del espíritu, hablando de la vanagloria de la vida. Cuando se habla de Eva, se dice que ella vio el fruto y lo deseó, pero también sabía supuso que era digno de alcanzar el cielo, y eso es un pecado del espíritu. El hombre, nosotros caemos en pecado, tenemos concupiscencia, somos atraídos por el mal, no porque nuestro pecado esté en la carne física nuestra. Cuando se habla de la carne en las escrituras, cuando se habla de los pecados de la carne, no sencillamente está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de qué, de lo que hacemos con nuestro cuerpo, mas no está hablando de que el pecado esté en la carne, no. Nuestros músculos no pecan solos, nuestros músculos pecan porque nuestra voluntad lo permite. Entonces tenemos que hablar de que todo nuestro ser cayó, y al caer todo nuestro ser es el que peca, no solamente el cuerpo. Pero cuando tenemos pensamientos como la tricotomía, pensamos que lo malo es el cuerpo y lo súper especial en nosotros es el espíritu. Mis hermanos, en nosotros no había nada súper especial, porque el hombre cayó completamente, totalmente. Su parte material y su parte inmaterial, ya sea que la llamemos espíritu o alma, cayeron. Y en el mismo momento que depositamos la confianza en supuestamente el espíritu humano, estamos diciendo que el hombre no cayó del todo, que lo vamos a ver más adelante. Y segundo, estamos diciendo que el cuerpo es malo. Y decir que el cuerpo es malo es terrible, porque el Señor al hombre le dio cuerpo y le dio una parte inmaterial llamada alma o espíritu. Y cuando lo hizo así, vio que era bueno y en gran manera. O sea que el cuerpo del ser humano es bueno en gran manera. La filosofía griega dice que el cuerpo que es malo, que de hecho el cuerpo es la prisión del alma y que lo que mejor le puede pasar al hombre es morirse para que esa alma quede libre. Está mal. Y está muy mal porque hay algunos, aún creyentes, que piensan eso. No, el cuerpo, la parte material del hombre es algo muy bueno, el Señor lo llamó como algo muy bueno. Ese cuerpo del ser humano un día va a llegar de ser corruptible a ser incorruptible. Y los creyentes seremos glorificados y viviremos en ese cuerpo físico eternamente, unida a la parte material y la inmaterial. Entonces miren cuántas ideas preconcebidas podemos tener que direccionan nuestro pensamiento y que a veces pueden traer contradicciones al interior de nuestra propia fe. Si nosotros decimos que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, es esclavo de la maldad y es ciego, incapaz de reconocer la verdad, entonces, ¿cómo seguimos pensando que al interior del ser humano hay una parte que no cayó, que fue su espíritu? Es una contradicción. También la tricotomía puede tener una tendencia antiintelectual. Es decir, las personas tricótomas son las que son muy llevadas a decir, no, la letra mata, más el espíritu vivifica. Si yo me vuelvo muy intelectual, si leo mucho las escrituras, me voy a volver legalista. Y no voy a vivir las bendiciones de la vida en el espíritu. Miren eso tan terrible. ¿Y por qué hay ese tipo de pensamientos al interior del carismatismo y del pentecostalismo? Porque el pentecostalismo y el carismatismo son tricótomos. Tienen este tipo de posiciones. Ahora, por el contrario, la posición dicotomista ve una relación directa del alma y el espíritu con el cuerpo. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Miren este pasaje, nunca lo habíamos visto de esa manera, pero dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. Y dice como segunda medida, mas el espíritu triste, ¿qué hace? La parte inmaterial tiene poder directo sobre la parte material, seca los huesos. El tricótomo se ve tentado a separar al hombre en partes. Está la parte espiritual, está la parte carnal, No. Lo decía muy bien Geraldine en clases pasadas.
Para el creyente, para el Hijo de Dios, no hay un mundo secular y un mundo cristiano. Para el creyente todo se hace para la gloria de Dios. Y lo mismo sucede en nuestro ser. Tanto nuestra parte material como nuestra parte inmaterial deben glorificar a Dios. Dejemos de dividir al ser humano diciendo que cuando nos portamos mal y cuando pecamos es la carne que se nos salió. Pero cuando nos portamos bien es nuestro espíritu. Miren, mis hermanos, todo el ser del hombre cuando peca, peca. Cuando tú pecas, estás pecando con tu mente, con tus emociones y con tu voluntad, pero también estás pecando con tu alma o espíritu y tu cuerpo. Estás pecando con todo tu ser. Estás pecando con todo tu ser. De hecho, les voy a poner un ejemplo. Si supuestamente el pecado mora en el cuerpo carnal del hombre, la Biblia dice que los hombres de Sodoma quisieron violar a los ángeles. Y los ángeles lo que hacen es dejarlos ciegos. O sea, la parte física de la cual salía su lascivia fue cegada. El deseo de los ojos fue cegado. ¿Y saben qué hacen estos desgraciados? Ciegos y todo, seguían buscando la chapa de la puerta para abrir y seguían pretendiendo violarlos. Ya era un deseo de su corazón. ¿Con qué ojos sentían lascivia? Seguían con el mismo deseo carnal, aunque su cuerpo estuviese atrofiado. Entonces, todo nuestro ser cuando peca, peca. Y si nosotros vivimos en santidad, es por la asistencia del Espíritu Santo, no por nuestro propio espíritu. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, las escrituras hablan de una parte inmaterial del hombre que puede existir sin el cuerpo. Lucas 23:43. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El cuerpo de ese ladrón habría sido enterrado, habría sido metido en un sepulcro. Y mientras ese cuerpo físico del ladrón estaba en un sepulcro, el ladrón estaba con el Señor en el paraíso. ¿Y esto cómo puede suceder? Ya se los expliqué. Hechos 7:59 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Mientras su cuerpo era destrozado por las piedras, su espíritu iba a estar con el Señor. Entonces sí se habla de un momento de separación. Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Acá está hablando el apóstol Pablo del día de su muerte, está diciendo: para mí sería mucho mejor morirme e irme con el Señor, pero no lo hago y es porque yo quiero quedarme predicándole a más personas. Segunda de Corintios 5:8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. El apóstol Pablo está hablando aquí del estado intermedio, no está hablando del momento de la glorificación, porque en el momento de la glorificación de los creyentes, el creyente estará en su cuerpo y en su alma, o en su cuerpo y espíritu, estarán delante de Dios. Pero si él habla de estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, está hablando del estado intermedio. Aquí la diapositiva, yo me adelanté, ya les dije esto. ¿Cómo podría estar alguien ausente de su cuerpo, pero presente en otro lugar, si no fuese porque no solo somos una parte material, sino también una inmaterial? Apocalipsis 6, del 9 al 10 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Está hablando de un momento de estar en el Señor, pero sin el cuerpo. A esto se le conoce como el estado intermedio. Va a haber un momento donde vamos a estar, pues, las personas que mueran. Nosotros, en este momento yo no puedo asegurar eso ni de ustedes ni de mí, no conozco el futuro. Nosotros podemos morirnos de viejitos o morir jóvenes, bueno, como la providencia del Señor así lo requiera, o podríamos ser la generación del arrebatamiento donde el Señor venga y no conozcamos la muerte. En el caso de morir, experimentaríamos lo que es que se separe el cuerpo de la parte inmaterial. De ser arrebatados y de no conocer la muerte, pues sencillamente nuestro cuerpo sería transformado, que ese es el arrebatamiento, que el cuerpo del ser arrebatado se convierte inmediatamente
se glorifica inmediatamente y es transportado en cuerpo y espíritu o en cuerpo y alma al cielo.